Hola, hoy quiero hablarte del miedo, lo que trae miedo a nuestra vida. Muchas personas tienen miedo a muchas cosas, tienen miedo a la oscuridad, miedo a enfermarse, o miedo a envejecer, o miedo a la delincuencia, o miedo a muchísimas cosas. Vivimos en un mundo que está envuelto en el miedo. Muchas personas tienen miedo a la muerte, o sea, hay muchas cosas que nos pueden dar miedo en la vida. Pero, ¿cómo lidiamos con el miedo? ¿Es verdad que tenemos que tener miedo? Y todas estas preguntas nos las responde la Biblia en Lucas 12:14. Fíjate cómo dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Sorprendentemente aquí Jesús nos está diciendo que el temor mundano es algo que no tiene que preocuparnos, que por el contrario lo que nosotros tenemos que hacer es temer a Dios. Jesús aquí se está dirigiendo a los que él considera sus amigos, ¿no? Y les está diciendo que no deben tener miedo a los que quieren dañar o destruir el cuerpo. En esta época en la que Jesús estaba aquí en la tierra, mucha gente tenía miedo a los escribas y a los fariseos porque eran personas que eran capaces de hacer, pues, de expulsarlos de las sinagogas, de quitarles sus privilegios, ¿verdad? Todos estos líderes religiosos querían imponer a la gente una fe en Dios basada en el temor. Quien infringía la ley, pues era objeto de todas estas, de toda la ira de estas personas, ¿no? De los fariseos y los escribas. Pero aún así, lo máximo que podían hacer, pues era matarlo, ¿no? Matar a la persona, ¿no? Hasta ahí llegaba digamos que su poderío, ¿no? En el versículo 5 dice: les voy a enseñar a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que el miedo mundano no es nada, pero el temor a Dios lo es todo. El hombre puede destruir el cuerpo y nada más, ya no puede pasar de ahí. Pero en cambio Dios va a juzgar a todos nosotros y Él va a enviar al incrédulo al lago de fuego por toda la eternidad, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces Dios, como juez supremo, es el que va a dar el destino final a las almas. Cielo o infierno, dependiendo de cómo tú hayas vivido tu vida aquí en esta tierra, es como vas a tener premio o castigo. Premio si viviste para Dios y castigo si viviste para el mundo, ¿verdad? Así que la pregunta aquí que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿a qué le tememos? ¿Le estamos temiendo a las cosas del mundo o en verdad tenemos que temerle al Señor? Porque las personas que no creen en Jesucristo, si ustedes se fijan, viven temerosas de muchas cosas, viven con mucho miedo. Y tienen razón que vivan así, porque dice Hebreos 10:31 que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener temor de Dios, temor del Señor. Y dice Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el temor a Dios comienza con reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, venir a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, porque Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Y en ese momento, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es cuando nosotros estamos empezamos a sentir ese temor al Señor. Pero es un temor, no ese temor que te paraliza y que no te deja seguir, sino que es un temor reverencial, ese temor del que habla la Biblia. Es un temor que no nos deja
pecar, un temor que nos aparta del pecado, un temor que nos ayuda a sentirnos seguros. Y fíjense bien, la Biblia hace que ese temor que nosotros sentimos nos ayude a sentirnos más seguros, nos ayude a sentirnos en paz. Ese temor que le tenemos al Señor nos ayuda a estar tranquilos porque sabemos que estamos cubiertos por el Señor. Es ese temor que nos obliga a ser obedientes porque sabemos que no queremos hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor y no lo hacemos porque no queremos causar que el enojo en el Señor, ¿verdad? Por eso es que nuestro discernimiento y nuestro dominio propio nos aleja del pecado cuando nosotros entendemos que debemos tenerle temor solo al Señor. Yo te pregunto a ti, ¿a qué le temes tú hoy? ¿A qué le estás temiendo? El único que se merece todo nuestro temor y el único que es digno de ser temido es Dios, porque Dios es soberano. Dios es el Dios lleno de poder. Él tiene en sus manos, dice la Biblia, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, Él es el único al que nosotros debemos temerle. Así que si tú eres de esas personas temerosas, si tú eres de esas personas que viven con miedo, si tú eres de esas personas que te sientes inseguro, yo te digo, acércate a Jesucristo, acércate al Señor. En Él vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad que Él nos da a todos los que creemos en Él, a todos sus hijos. Te invito a que vivas en esa paz, en esa tranquilidad. Bendiciones.